Dios les bendiga, hermanos, a todos. Muy bien. Gloria a Dios. Oramos juntos, hermanos. Cierra allí tus ojos y oramos al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y por tu bondad para con nosotros, Señor. Si hoy estamos aquí, Señor, es por tu fidelidad. Señor, si hoy nosotros podemos estar aquí adorándote, Señor, alabándote, oh Dios, expresándote nuestro amor, es porque tú nos has amado primero, Señor. Es porque tú has hecho una obra, Dios mío, tan grande, tan poderosa, Señor, que ninguno de nosotros la hubiese podido hacer, Señor. Tú lo hiciste, Jesús, en la cruz, y nosotros estamos agradecidos a ti, Señor. Con todo nuestro corazón te decimos en esta mañana que te amamos, Señor. Te amamos, Dios, te amamos, y hay una necesidad profunda en cada uno de nosotros de ti, Señor, cada día, Dios mío. Señor, hoy, en este día primero del mes, te necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes en este mes que está por delante. Necesitamos, Dios, que seas tú guiándonos en este mes. Dios mío, estamos en la mitad del año ya. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Señor, necesitamos tu guía, necesitamos de ti, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Puedes decirle ahí en tus palabras, Señor, ayúdame en este mes, Dios. Ayúdame en este mes. De alguna manera esta reunión, yo no lo había pensado, pero es así, es una primicia de este mes. Es una primicia de alabanza y de adoración la que hemos dado en esta mañana. Decirle al Señor en tus palabras, yo te amo, Señor. Yo estoy acá porque te amo, Señor, porque te necesito a ti, Dios mío. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor, te necesitan. Por eso estamos aquí completos, Señor. Hemos venido y por eso está nuestro cuerpo aquí, Señor, porque también te necesita. Necesitamos, Señor, tu toque y necesitamos escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Bendito eres tú, bendita Trinidad de Dios. Seas tú, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que tú estás aquí, Señor, y tus oídos, Dios mío, están atentos a nuestra oración. Tus ojos, Señor, están mirando este lugar y tú nos estás, Señor, prestando atención a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, obra en esta mañana, Señor, de acuerdo a lo que tú quieras hacer en este lugar, Señor. Que nada aquí sea un impedimento, Señor, para que tú puedas obrar. En el nombre de Jesús, bendito eres tú, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede decirle al hermano que tiene al lado, Dios está con nosotros. Dios está aquí, el Señor está con nosotros. Es lo que Dios nos ha hablado. Y lo creemos con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Y la verdad es que tengo varios textos. Muchos textos, pero quiero poder transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana, perdón. Quiero poder transmitir el sentir que Dios ha puesto en mi corazón a través de los textos. Hay muchos textos en la Biblia que hablan acerca de este sentir, pero espero yo en esta mañana poder usar los que
el Señor quiera que use para que la palabra produzca lo que debe producir en esta mañana. Amén, hermanos. Así que, aparte de lo que yo voy a decir y de lo que vamos a leer en la Biblia, yo quiero que, y les pido que usted esté atento y que usted sea un buen receptor también del mensaje. Amén. ¿Cuántos tienen ganas de escuchar la voz de Dios? Usted no me mire a mí, trate de obviarme a mí como vasija en este lugar, y usted no esté mirando mi camisa, mi pantalón, mis zapatos, o mírelo de una vez ya, de una vez por todas. No mire la mancha que llevo aquí en el pantalón, los que están más cerca, pero ya les he dicho a todos que llevo el pantalón manchado. Los que tienen hijos aquí me entienden que uno corre esos peligros, ¿verdad? Y uno está, cuando uno tiene niños pequeños, los niños vienen y te abrazan y a veces traen las manos como las traen, ¿no? Así que digo, ¿qué hago, Señor? ¿Me voy y me cambio el pantalón o me quedo y predico esta mañana? Así que mejor me quedo y usted trate de obviarme a mí y de tratar de recibir, ¿no?, la semilla que Dios tiene, y que el Señor, que Él es el sembrador, que siembra la semilla. Nosotros también de alguna manera somos sembradores, y yo voy a lanzar la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Así que si usted es una buena tierra, esa semilla esa semilla va a germinar en usted, esa semilla va a dar brotes, esa semilla va a crecer, y un día esta palabra será un árbol en usted que dará fruto para usted, dará fruto para su familia, y también dará fruto para muchos otros que estén a su alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, que Dios nos hable en esta mañana. Vamos a ir ahí al libro de Mateo. Vamos a empezar por ahí, Mateo capítulo 17. Perdón, capítulo 18, ahí nomás, en el versículo 1. Si lo tiene, dígame amén. Dice así la palabra: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? En esta situación, en este momento, los discípulos se acercan a Jesús y le hacen esta pregunta. En los otros evangelios donde está narrado, donde se relata este pasaje, el mismo pasaje, también nos cuenta la palabra que los discípulos venían discutiendo entre ellos, venían hablando entre ellos acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Los discípulos venían en esta conversación, y es Jesús el que se vuelve y les empieza a preguntar. Pero esta era la discusión, y esta era la pregunta entre ellos: ¿quién es entonces el mayor? Diga conmigo, mayor en el reino de los cielos. El contexto de esta palabra, y nosotros lo podemos leer en el capítulo 17, ahí mismo usted lo tiene, al principio del capítulo 17, Jesús resulta que se lleva al monte a Pedro, a Jacobo y a Juan, a sus tres discípulos más íntimos. Él se los lleva, y en ese monte Jesús es transfigurado, y en ese lugar allí estos tres discípulos vieron cómo Jesús
allí con Jesús se aparecieron Moisés y se apareció Elías también, y ellos estaban hablando. Y ahí es el momento en el que los discípulos dicen: hagamos una enramada aquí, quedémonos aquí. Y estaban ahí ellos tan felices, ¿no? Y sintiendo la presencia de Dios. Después de esta situación, que Jesús está en el monte de la transfiguración, Él va a descender con sus discípulos y venían hablando acerca de, con los tres, ¿verdad? Jesús con los tres más íntimos, que eran Juan, Pedro y Jacobo. Jesús venía hablando con ellos y venían hablando acerca de Elías y de Juan el Bautista, y venían hablando acerca del reino de Dios. Pero fíjense en el versículo 14, hay una situación ahí que ocurre en el verso 14, y yo quiero que esta historia que ocurre en Mateo 17, 14, nosotros vayamos y la leamos en el Evangelio de Marcos, porque allí la historia está con mucho más detalles. Amén. ¿Se anima a venir conmigo allí a Marcos, un libro más adelante? El Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14. ¿Lo tienen? Dígame amén, si lo tienen. Marcos 9, 14. Cuando volvieron los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, Jesús estaba viniendo con Jacob, con Juan y con Pedro, venían del monte de la transfiguración. Y dice el versículo 15: enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, le saludaban. Y él le preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre se apodera de él. Que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. ¿A qué discípulos se los dijo? A los 9 discípulos que habían quedado, ¿verdad? Porque había 3 que eran los más íntimos que habían estado con Jesús en el monte. Así que este acontecimiento y los otros 9 discípulos que habían quedado, parece que se habían puesto a discutir con unos escribas, y ahí es donde había surgido esta situación. Y dije a tus discípulos, el versículo 18 dice: y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Verso 19, respondiéndole Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Duras palabras, hermanos, son las palabras de Jesús. Jesús, en esta ocasión, no solamente se lo está diciendo a la multitud, sino también, y yo creo que más fuertemente, el Señor le está hablando a los 9 discípulos que habían quedado allí y que se habían prestado a esta discusión con los escribas, con esto que eran unos incrédulos. Entonces el Señor los reprende de esta manera, dura palabra. Imagínate que el pastor Juan Carlos en esta hora te agarre a un grupito ahí de personas y que el pastor venga y te diga lo que Jesús le dijo a los discípulos. Que te diga: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que yo orar por ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que aconsejarte o exhortarte? Imagínate que el pastor te diga eso. Yo no sé cuántos estarían aquí si el pastor Juan Carlos nos dijera eso. O si en mi caso, si yo lo dijera en alguna oportunidad. Pero Jesús fue duro con ellos y fue una palabra, fue para ellos de confrontación.
Jesús dice, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Saben por qué Jesús dice esto? Porque yo quiero que usted le ponga una marca aquí al Evangelio, porque yo quiero que vayamos ahí a Mateo y nos vamos a mover un poquito aquí, si usted me acompaña. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, un poquito más atrás. Y fíjense lo que Jesús había hecho con los 12 discípulos. Jesús lo había hecho con los 3 que se fueron al monte de la transfiguración con él, y Jesús también lo había hecho con los otros 9 que se quedaron allí con la multitud. Fíjense lo que hizo Jesús, capítulo 10, versículo 5. Dice la palabra, a estos 12 envió Jesús después de instruirlo diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 7. Cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste. ¿Habían recibido ya los discípulos? Habían recibido, Jesús los había bendecido y les había impartido y los había capacitado. Les había dado el poder para que ellos puedan cumplir este propósito y este mandato que Él les estaba ordenando. Porque como muchas veces hemos escuchado en esta casa al pastor Fernando hablar de estos versículos, el Señor habló aquí en imperativo. El Señor nos dijo, si quieren, sanen a los enfermos. O si quieren, vayan a buscar a las ovejas perdidas de Israel. O si lo sienten de esa manera. Sino que el Señor habla de forma imperativa. Y le dice, predicad, número 1. Dile al hermano que tienes al lado, predica. Predica la palabra. Estamos en unos días, hermanos, donde el Señor está despertando. ¿Cuántos se han dado cuenta que esta es la palabra que está sonando en estos días? Y si no te diste cuenta, pues te la digo, hermano, despertate en el nombre de Jesús. Pero esa es la palabra que está sonando en estos días. En cada oración yo escucho, despierta, Señor. En cada alabanza acabamos de cantar. ¿Cuál es la que cantamos que decía esta palabra? Algunos la han cantado y despierta a los violentos. Despierta a los violentos por tu reino. La luz de Dios está resplandeciendo en estos días. Y déjenme decirle que Dios está muy interesado en obrar en esta ciudad de Murcia y en todo el sureste de España. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús le dijo, sanad a los enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y el Señor después le da un montón de instrucciones prácticas que los discípulos debían seguir para ir por las aldeas. Y el Señor ahí entra en la parte más práctica. Y ahí no quiero meterme en este día. Pero Dios le dio a ellos la autoridad para expulsar demonios. Y en el caso que nosotros hemos leído en Marcos, los discípulos no pudieron expulsar el demonio, el espíritu inmundo en este joven lunático. Hermanos, Dios nos ha dado la capacidad a nosotros y el Señor está impartiendo en estos días. Dios nos ha hablado y el Señor desea en estos días que nosotros caminemos en lo sobrenatural de Dios. Que hay algunos que le repele la palabra sobrenatural. Dígalo como usted quiera, hermano. Celestial, sobrenatural, extraordinario. Dígalo como usted quiera, la palabra que sea. Pero algo Dios quiere hacer en medio de nosotros que va a romper el molde. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay algo que Dios está haciendo en medio de nosotros y Dios lo va a hacer a través de tu vida, a través de la mía, a través de cada uno de los que estamos en este lugar. Porque no es el tiempo, y lo hemos escuchado por mucho tiempo ya, no es el tiempo de las estrellas.
No es el tiempo en el que Dios levanta a un solo hombre como en otras décadas Dios lo hizo. En este tiempo Dios está levantando un pueblo. Amén. Y Dios nos está llevando, hermano. ¿Usted cree que es casualidad que en este tiempo Dios empiece a abrir casas de oración? Porque en esas casas de oración y en tu casa, en mi casa, en nuestros hogares, es donde Dios va a empezar a obrar los milagros y los prodigios. Amén. Ahí es donde tú vas a tener que orar por tu vecino, por tu hermano, por tu prima, por tu abuela. Amén. Y Dios te va a usar a vos. Decirle al hermano que tenés al lado, Dios te va a usar a ti. Claro que Dios no va a usar a los pastores, claro que sí, amén, gloria a Dios. Pero hermano, yo creo que los mayores milagros no van a ocurrir aquí en el púlpito. A veces creemos y tenemos esa mentalidad y ese formato, ¿verdad? Que venga alguien y que aquí en el púlpito se sanen los enfermos y tal. Yo no digo que Dios no lo vaya a hacer así. Dios lo puede hacer de cualquier manera. Pero déjame decirte que en tu casa, donde esté un enfermo, donde haya un endemoniado, donde haya alguien que necesite el poder sobrenatural de Dios y que Dios irrumpa en su vida con poder, Dios te quiere usar a ti. Amén. Nosotros no podemos llegar hasta allí. A veces el pastor no va a estar, a veces no vas a tener la señal de Radio Vida o la tele, o no vas a poder llamar, no lo sé. Es el momento de que tú te pongas en las manos de Dios y que Dios use tus manos, amén, para tocar a las personas y para que hombres y mujeres, jóvenes, niños, adolescentes sean impactados por el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque Dios está con nosotros. Quiero que volvamos ahí a Marcos, en el capítulo 9, es donde estamos. Y ahí usted se puede dar cuenta por qué Jesús de alguna manera se exalta, ¿verdad? Y se pone ahí un poquito furioso con los discípulos, porque Él ya les había impartido el poder y ellos ya habían visto el poder de Dios, porque los demonios se le habían sujetado, los enfermos habían sido sanados, y sin embargo en esta oportunidad algo había pasado, porque ellos no pudieron liberar a este muchachito. El Señor dijo, traédmelo para acá, versículo 19, ahí estamos, Marcos capítulo 9, versículo 19. Jesús dice, traédmelo acá. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajo. Yo no sé si usted ha visto alguna vez a una persona que se manifiesta, o a un demonio que se manifiesta al sentir la presencia de Dios. Los demonios no pueden soportar la presencia de Dios. Amén. A veces hay muchas enfermedades físicas que su origen no es físico, sino que es espiritual. Entonces hay personas que están aparentemente enfermas físicamente, pero en realidad están siendo poseídas por un demonio. Muchas de las enfermedades mentales tienen que ver, no digo que todas, pero muchas a veces tienen que ver con cuestiones espirituales. Entonces ahí nosotros, como hijos de Dios, como gente espiritual, amén. ¿Cuántos espirituales hay acá? Ay, hermano, gloria a Dios. Esperaba que hubiera más, o por lo menos más ruidosos. Pero nosotros que estamos en el Espíritu, nosotros que caminamos, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Andad en el Espíritu. Y andamos en el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos toda autoridad, hermanos, para que los demonios se sujeten, no en nuestro nombre y no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y esto en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 21 dice, Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo.
Ese es el único objetivo de Satanás, el diablo, y de todo el ejército de demonios que están bajo su autoridad. Y este es el único objetivo del reino de las tinieblas. El objetivo del reino de las tinieblas es destruir al hombre, es destruirte a ti, destruirme a mí. El objetivo es cortar el propósito de Dios y de esta forma destruir a las personas. Este muchacho parece que estaba poseído, y este demonio lo tiraba en el agua, lo tiraba en el fuego, y físicamente él era maltratado por este espíritu inmundo. La actitud del padre en esta situación: el padre le dijo lo siguiente: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si tú puedes hacer algo, Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, y también exaltado el Señor, ¿verdad? Le dice: ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Diga conmigo: todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo. Un cambio de actitud en ese momento. La palabra de Jesús. Dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, hay una palabra de Dios. Cuando uno está atento y cuando uno es y quiere ser uno esa tierra que reciba la semilla, la palabra de Dios produce fe en nosotros. Amén. Y este hombre escuchó el mensaje del Señor. El Señor le dijo poquitas palabras, pero le dijo: todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho dijo: creo. Y agrega él en su humanidad: ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Quiero creer. Hay un poquito de fe, pero te pido que me ayudes en tu misericordia. Ayúdame en mi incredulidad. Déjeme decirle, hermano, que muchos de nosotros estamos en esta situación en este día. Muchos de nosotros decimos: creo, y por dentro decimos: Señor, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces yo suelto palabras aquí, usted dice amén, y a lo mejor no lo piensa en el momento, pero después dice: Señor, ayúdame en mi incredulidad. El pastor ha dicho que estoy sano, han orado por mí, han declarado sanidad, pero me cuesta creerlo. Y es verdad, hermanos, que en nuestra humanidad nos cuesta a veces creerle a Dios y creer que Dios lo puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Muchas veces es más fácil creer en un milagro para otro que creer en un milagro para mí mismo. No sé si le ha pasado eso a usted. ¿Es así o no? Dios lo puede hacer, claro que Dios lo puede hacer. Con el hermano, con fulanito, con fulanita, que Dios le hace todos los milagros a ella. ¿Verdad que hay esas hermanas? En todas las iglesias hay esa hermana que el Señor siempre hace milagros con esa hermana. Y todos decimos: con la hermana el Señor lo hace, pero conmigo, qué difícil conmigo. Si es que me cuesta y somos a veces tan naturales para ver la vida. Pero a mí me gusta la sinceridad de este hombre y de este padre. Yo creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo en esta mañana nos ayude a vencer toda incredulidad. Es el mayor enemigo, hermanos. El mayor enemigo de la iglesia en este tiempo no es Satanás, el diablo, porque él está vencido ya. No es el reino de las tinieblas, porque él está vencido, y el Señor nos ha dado a nosotros poder para que en el nombre de Jesús los demonios se sujeten, los enfermos se sanen. Amén. Pero el mayor enemigo de la iglesia es la incredulidad. Es la incredulidad. Porque dice la palabra: el que cree, todo le es posible. Todo es posible.
En este contexto y después de esta situación, dice el versículo 25, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Este versículo final, hay en algunos, en los tres evangelios donde sale esta historia, hay en los tres evangelios sale este versículo final. Algunos estudiosos dicen que no es parte del original, pero sí en este evangelio de Marcos, sobre todo, es donde sale este versículo. A lo mejor en Mateo y también en Lucas no sale este versículo final en el original, pero sí en el evangelio de Marcos. Fíjense que Jesús dice: esta clase con nada puede salir sino con oración. Y Dios, hermanos, en estos días nos está despertando a nosotros a la oración. Dios nos está llamando a la oración. No es casualidad, como dije antes, que las mujeres empiecen a orar en las casas en estos días. Amén, mujeres. Porque hay géneros que salen solamente con oración y con ayuno, dice en los otros evangelios. Muchos dicen que Jesús estaba hablando aquí en este caso, algunos dicen que estaba hablando del espíritu inmundo que estaba en el muchacho, pero otros dicen también que estaba hablando acerca del espíritu de incredulidad que había y que estaba reinando en ese lugar y que se había también, que había contagiado a los discípulos de Jesús. Yo, hermanos, digo, no tengo la claridad total si es que Jesús estaba hablando del espíritu inmundo o si Jesús estaba hablando del espíritu de incredulidad. No lo sé. Lo que yo sí sé es que cuando hay oración y cuando hay intimidad con Dios y comunión y relación con Dios, entonces hay autoridad para reprender cualquier espíritu inmundo que esté queriendo obrar en un lugar o en la vida de una persona. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos está llamando a la oración, hermanos. Esta es una iglesia que ora, pero en estos días el Señor va a intensificar. Y ese despertar que Dios está trayendo a este lugar tiene que ver con la oración. Tiene que ver con la oración. Y Dios te está llamando. Hace un momento cantamos: y volver a ese lugar donde me enamoré de ti, donde me apasioné por ti. ¿A dónde es ese lugar, hermanos? ¿Cuál es el lugar donde usted se enamoró de Dios o se apasionó por Dios? ¿Ah? Es en el secreto del Señor, es la presencia de Dios. No es un lugar físico, es la presencia de nuestro Dios, la gloria de Dios. En ese momento, cuando nosotros nos quebrantamos en la presencia de Dios, en ese lugar espiritual donde hemos llorado en su presencia, donde nos hemos derramado, donde el Señor nos ha ministrado, donde hemos sentido su amor y hemos sentido su abrazo. En ese lugar es donde nos enamoramos de Dios. Y por haber pasado por ese lugar, hoy tú y yo estamos aquí adorándole a Él. Amén. El Señor nos hace volver, hermanos, en este tiempo a ese lugar con mayor frecuencia, con mayor intensidad. Es el tiempo en el que los hijos corren al Padre. Esa es una canción profética que el Señor nos dio y empezamos a cantar en este lugar hace algún tiempo. Y Dios nos ha hablado. Yo creo en este tiempo. Creo que es el kairos de Dios para esta ciudad. Lo creo con todo mi corazón, hermanos. Y creo que en esta casa empezarán a ocurrir cosas que nos van a sorprender. Yo no sé si ya han ocurrido porque hemos orado. Y tal vez no hemos tenido un momento para dar lugar a testimonios, pero en próximas reuniones
daremos lugar a testimonios y empezaremos a ver nosotros, y Dios empezará a mostrarse en medio de nosotros de manera extraordinaria. Todo lo que Dios hace, hermanos, es extraordinario. Dios viene para romper los moldes. Jesús vino de esta manera y Dios lo hizo de una forma o de otra. Jesús a uno le puso barro en los ojos, escupió en la tierra, hizo barro y se lo puso en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque y cuando te laves recobrarás la vista. Rompió moldes, nadie lo había hecho hasta ese momento. Jesús lo hizo así. Jesús obraba de maneras diferentes. Jesús hablaba y rompía las estructuras, los moldes de la religiosidad. En el nombre de Jesús, que se rompa en esta casa, en este lugar, en nuestras mentes, hermanos, toda incredulidad que viene por la religiosidad y que viene por engaños y por mentiras del diablo. Dios te puede usar a ti y Dios me puede usar a mí, porque tenemos la revelación de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está dentro de ti y es Él el que obra. Así que yo te animo a que te pongas en movimiento, porque hay un principio que Dios me enseñó y es que en el movimiento ocurren los milagros, hermanos. Si usted se queda quieto, entonces es difícil que algo pueda suceder, porque el movimiento implica fe. Amén. El movimiento implica fe. Hablaba ayer con el pastor Ernesto y él me contaba el testimonio de su hijo, Ernesto también, ¿verdad? Ernesto Jr. Él me contaba el testimonio de su hijo. Yo me alegraba, hermano, porque lo he experimentado también en mi vida. Ellos acaban de dar un paso de fe, de venir desde Barcelona para aquí. Y el hijo de nuestro pastor Ernesto dejó allí un trabajo donde ganaba muy bien, ¿verdad? Es así. Los que lo conocen un poquito más. Y allí él dejó porque él sintió que Dios le habló y una palabra de Dios. Y aun cuando muchos le decían: estás loco, ¿cómo vas a dejar el trabajo? ¿Te vas a ir a Murcia? ¿A qué? Él dice: yo he sentido la palabra de Dios, Dios me habló y Dios me confirmó y me reconfirmó. Y entonces ha habido un movimiento y nosotros lo hemos visto porque a ellos se les ha presentado aquí en esta casa como miembros de esta casa. Y ellos han dado un paso, él con su esposa, un paso de fe, creyendo en una palabra de Dios. Y resulta que ahora, me contaba ayer el pastor, de que su esposa, que por años estaba buscando trabajo ahí en Barcelona, su esposa ha conseguido trabajo aquí en Alcantarilla, ¿verdad? El trabajo de lo que ella trabajaba, de lo que ella sabía, de lo que ella hacía. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Y Dios ha empezado por ahí, y Dios le dará también a él el trabajo y el sustento para estos días, porque Dios provee para su propósito. Amén. Pero hermano, cuando damos un paso de fe, entonces le damos a Dios la oportunidad de que Él pueda obrar los milagros y de que Él pueda hacer que lo extraordinario suceda en el momento justo, en el momento oportuno. Así que ahí en tu casa, donde sea que estés, donde se presente la oportunidad y sientas el llamado del Espíritu Santo. ¿Saben qué es en el momento, hermanos? Hay momentos que se pasan y ya pasaron, pero usted lo va a empezar a sentir. Muchas veces me ha pasado estar en un lugar. Otro día me pasó en Lorca, estando orando y de repente el Espíritu Santo: ora por este varón, ora por este varón. Y yo digo: Señor, no, estamos en otra cosa, Me pasó el otro día en la familia también. Pero es un momento, es en el momento. Y en ese momento tenemos que ponernos en marcha y tenemos que hacerlo. Amén. Después que Dios obre, que Dios lo haga, creemos que Dios lo puede hacer. Y Dios empieza a hacer los milagros. Decirle al hermano que tenía al lado: en el movimiento ocurren los milagros. Gloria a Dios. Hay que ponerse en marcha, hermanos. En el momento que empecemos las casas de oración, Dios empezará a añadir. En el momento que, si Dios quiere, podamos empezar con los grupos familiares, con las casas de bendición, Dios empezará a añadir los que tengan que ser añadidos. En el movimiento, hermanos. Cada vez que nos hemos movido, Dios ha respaldado. Amén. Cada vez que hemos hecho un maratón, un colaboratón, Dios ha respaldado, ¿sí o no? Amén.
Pero lo hemos tenido que hacer y hemos tenido que empezar. Hay un lunes o ahora los domingos, ¿verdad? Que hemos tenido que empezar y no sabíamos lo que iba a pasar en esas 2 semanas. El próximo domingo empezamos, gloria a Dios, amén. Próximo domingo nos ponemos en marcha 2 semanas más y cuando estamos en movimiento, Dios obra, Dios respalda, Dios hace, Dios empieza a mostrarnos por un lado, Dios empieza a hablarnos, Dios nos revela y Dios empieza a obrar los milagros, amén. Gloria a Dios. Si estás pasando por un tiempo de escasez, hermano, es tiempo que te pongas en movimiento. Es el momento en que más tienes que sembrar, es el momento en que más tienes que dar para Dios. Da lo que tengas. Dalo para Dios. Y no lo digo, y Dios sabe la intención de mi corazón. Es la única intención que tenemos, es que tú seas bendecido y que tu familia sea bendecida. Pero es un principio, hermanos. En el momento de más escasez es cuando más tienes que sembrar. Lo primero que hacemos cuando hay escasez es recortarle a Dios. Recortamos la ofrenda, ya no diezmamos, y cada vez menos la ofrenda. Y cada vez se te va cerrando más, hermano, el círculo. Eso es lo que el enemigo quiere, que te vayas cerrando y llega un momento que ya no tienes nada. Se te acaba todo, se te acaban los recursos, porque tú mismo has cerrado las ventanas de los cielos. Entonces en el momento de escasez es cuando más tienes que dar. Y esa ofrenda de los tiempos de escasez es la ofrenda que más valor tiene para Dios. Esa es la ofrenda que más valor tiene para Dios, porque cuando yo tengo los bolsillos llenos y traigo una ofrenda, así cualquiera ofrenda, ¿verdad? Así cualquiera ofrenda. Si yo tengo 2,000 euros en mi bolsillo, yo le doy 1,000 al Señor. ¡Wow! Un ofrendón. Pero claro, tengo 2,000 en el bolsillo. Así cualquiera. Pero si yo no tengo nada, o si yo tengo 5 euros y es todo lo que me queda para pasar el día y para comer y tal, pero yo digo, Señor, yo lo traigo. Déjame decirte que Dios te proveerá el alimento para ese día, para la semana y para todo lo que necesites, porque Dios está viendo el corazón. Cuando la viuda entró, dale un aplauso al Señor. Sí, gloria a Dios. Dios nos está hablando. Cuando la viuda dio las 2 monedas, el Señor dijo, esta ha dado más que todos estos. Y no era la cantidad, no fue la cantidad, fue su corazón. Así que pongámonos en marcha. Volvamos ahí a donde empezamos en Mateo capítulo 17. Y allí nos quedamos con esta pregunta de los discípulos. Mateo 18, versículo 1. Y la pregunta de los discípulos. ¡Wow! ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y en el versículo 2 dice, y él Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Agarró a un pequeño, a un niño que estaba por allí, lo cogió, lo trajo al medio. En los otros evangelios dice que lo tomó en brazos, que lo alzó y lo tomó en brazos. La cuestión es que lo puso en medio de ellos como un ejemplo. Y les dijo a los discípulos, en verdad os digo que si no os convertís, diga conmigo, convertís, que si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este, a mí me recibe. El que recibe a un niño como este en mi nombre, dice Jesús, a mí me recibe. Así que Jesús pone este ejemplo y le dice a los discípulos que estaban con él, que ya habían recibido poder, que ya habían caminado con él. Jesús le dice, si no os convertís, o sea que todavía le faltaba convertirse. Parece que había alguno de los discípulos que no era convertido todavía, y fíjense, estaba Judas ahí, en medio de los 12. Así que Jesús dice, si no os convertís, ¿qué quiere decir convertirse? Cambiar, dar un vuelco, dar un giro de 180 grados. Dice, estáis caminando mal,
Eso es lo que Jesús le está diciendo. Estáis yendo al revés. Estáis caminando mal. Tenéis que dar la vuelta. Tenéis que volveros del camino que estáis caminando. Estáis discutiendo, peleando entre vosotros a ver quién es el mayor. Y en el reino de Dios no funciona de esta manera. Así que así como este pequeñito, así como este niño, el que quiera ser el mayor en el reino de Dios tiene que humillarse, así como un niño. Hermanos, Dios, una de las cosas que Dios hace en estos días y está haciendo en medio de la iglesia es volver a la iglesia a su inocencia. Los niños son inocentes. Por eso el Señor muchas veces puso el ejemplo de los niños. Y déjenme decir, en esta casa espiritual, en este lugar, el Señor está diciendo en esta hora: dejad que los niños vengan a mí. ¿Se acuerdan de esa ocasión? Los discípulos paraban a los niños y decían: no molestéis, no molesten al maestro. No lo molesten, no lo perturben. Eso es la religión, hermanos. Y eso es, ahí estaban los discípulos tratando de hacerlo a su manera. Y el Señor le dijo: dejad que los niños vengan a mí. En el nombre de Jesús, hermanos, yo declaro en esta mañana, desde este lugar, que muchos niños vendrán a esta casa. Muchos niños espirituales van a nacer en este tiempo. Muchos hijos espirituales vendrán a este lugar. Y nosotros tendremos que darles lugar, dejarlos que vengan a Cristo. Amén. Dios está restaurando la inocencia. Y Dios te quiere llevar en esa restauración. Los discípulos tenían que ser restaurados en su inocencia, porque había incredulidad en ellos. ¿Por qué viene la incredulidad, hermanos? Uno se hace incrédulo cuando te engañan. Tú crees en una persona hasta que esa persona te hace daño, o te miente, o te engaña, y ya dejas de creer en esa persona. Y ya te haces un incrédulo a lo que ella dice o a lo que ella hace. Amén. Hay muchas cosas que nos han pasado en nuestra vida, y hay muchas cosas que te han pasado a ti en tu vida, que te han hecho perder la inocencia. Pero en estos días y en este tiempo, y esta es la palabra que yo quiero declarar hoy, el Señor empieza a restaurar nuestra inocencia espiritual, en nuestra fe y en nuestra creencia en Dios. Yo lo he dicho aquí desde este altar muchas veces: los niños creen todo lo que le decimos. Y a mis hijos yo les digo algo y ellos lo creen. Lo creen porque se los digo yo. Y soy su papá. Amén. Y ellos no me preguntan, muchas veces no me preguntan tanto. Aunque ahora sí el mayor está en la edad de que te pregunta muchas cosas. Pero él me cree. Él me cree. Y yo le digo: hijo, yo estoy contigo. Yo estoy acá. Otro día se venía al comedor con nosotros y estaba en la habitación. Y me decía: tengo miedo, papá, de estar allá. Y le digo: hijo, nosotros estamos aquí. Estamos aquí. Tú estás en la otra habitación, pero nosotros estamos aquí. No tengan miedo porque no hay nadie más y nosotros estamos aquí. Ah, bueno, y ahí se fue. Y se quedó en la habitación ya tranquilo. ¿Me creyó? ¿Ah? ¿Me creyó, sí o no? Y los hijos te creen lo que les digas, porque hay una inocencia en ellos y creen con todo su corazón. Así el Señor nos dice en esta mañana: si no os convertimos como niños, entonces es difícil que el reino de los cielos pueda establecerse en este lugar y que el rey del reino pueda hacer lo que él quiera en medio de nosotros. Amén. Así que dile al hermano que tenés al lado: tenés que volverte como un niño, convertirte de una vez por todas. Y vuélvase como niño. Fíjense, hermanos, lo que dice el diccionario acerca de la palabra inocencia. La palabra inocencia significa estado del alma limpia de culpa. Estado del alma limpia de culpa.
Segunda definición, exención de culpa, o sea, que una persona está eximida de culpa. Eximido de culpa en un delito o en una mala acción. Otro significado es candor, sencillez. Así que una persona inocente es una persona sencilla también. Y he buscado el significado de la palabra candor, que es uno de los significados de inocencia. Y candor significa sinceridad, ingenuidad, pureza del ánimo, y también significa suma blancura. Eso significa candor. Así que una persona inocente, de alguna manera, es una persona sumamente blanca, es una persona pura, es una persona que no tiene maldad, es una persona limpia de toda culpa. ¿Cuántos inocentes hay aquí? No. Yo sé, hermanos, que por nuestro mérito nosotros no somos inocentes. Y muchos de nosotros cargamos con culpas tremendas del pecado y de lo malo que nosotros hemos obrado en nuestra vida. Pero en este tiempo el Señor empieza a restaurar tu inocencia. ¿Saben qué fue lo que cortó la inocencia del hombre? El pecado. El pecado. Ustedes saben que en las 7 dispensaciones o en los 5 periodos, como usted quiera, que se divide la historia de la humanidad, ¿verdad? Así lo dividen muchos estudiosos, en 7 dispensaciones o en 5 periodos de toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el cielo nuevo y tierra nueva. Algunos lo dividen en 7, otros en 5, pero coinciden en que el primero es la etapa de la inocencia. Y así se llama la primera dispensación de la historia de la humanidad, la etapa de la inocencia. Y es la etapa en la que Dios creó a Adán, y varón y hembra los creó, y es la etapa hasta la caída del hombre y el juicio de Dios expulsándonos del huerto. Hasta esa etapa duró la etapa de la inocencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Eva comió del fruto y hasta que Adán también comió del fruto, desobedecieron a Dios. Entonces el pecado es lo que rompe la inocencia en la vida del hombre. Lo mismo pasa contigo y conmigo. El pecado rompe la inocencia y corta. Y al venir darle lugar nosotros al pecado en nuestra vida, entonces nosotros empezamos a desconfiar. Porque como nosotros hemos fallado, ya creemos que todo el mundo falla. Tal vez hay alguien mayor o tal vez en tu niñez alguien abusó de ti y a través de ese pecado de esa persona también tú te viste afectado y de alguna manera cortaron tu inocencia. Y ya no has podido volver a creer en nada o te cuesta abrir tu corazón y creerle a Dios. Tal vez tus mismos padres han abusado de ti o te han golpeado o te han pegado. Y ahora ves a Dios de esa manera o te cuesta ver a Dios como un padre amante, como un padre amoroso, porque tu papá no fue así o tu mamá no fue así. Déjeme decirle, hermano, y se lo digo con todo el amor del mundo, pero nunca compares a Dios con tu padre natural. Nunca lo compares, porque Dios no es igual. Dice la palabra que Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero la realidad es que Dios no es hombre, hermanos. Así que Dios no piensa como tú y Dios no actúa como tú y yo. Dios es diferente. Y nosotros creemos que Dios va a actuar como los hombres y que Dios es así. Él no es hombre, Él es Dios. Y Él está sobre todas las cosas. Y dice la palabra que Él es amor. Así que aparta de alguna manera por la fe y en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, aparta la imagen de tu padre y de tu madre o de quien te hizo mal y empieza a mirar a Dios libremente y con esa inocencia que el Espíritu Santo está restaurando en medio de nosotros en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Jesús
Dice en el versículo 5, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. De alguna manera, hermanos, en este versículo el Espíritu Santo me decía, es que Jesús fue como un niño. Por eso el Señor dice, el que recibe a este, me recibe a mí, porque yo soy como este. Amén. El que recibe a uno de estos niños en mi nombre, me está recibiendo a mí. Está recibiendo esa inocencia, está recibiendo mi fe, está recibiendo todo lo que yo le puedo dar, me está recibiendo a mí. Amén. Hermanos, nosotros en esa inocencia espiritual debemos caminar, creer como creen los niños, amar como aman los niños, perdonar como perdonan los niños. Eso es salud y es sanidad para la iglesia. En el nombre de Jesús, que el Señor lo haga en medio de nosotros en estos días. A veces creemos que lo sabemos todo y en realidad esa es la decadencia de nuestras vidas, cuando creemos que lo sabemos todo. Cuando nosotros, y yo varias veces lo he contado, me tocó en estos años, el año pasado, hablar con mi abuelo, un pastor que ha fundado más de cerca de 20 iglesias por allí, es la cantidad de iglesias, un hombre de Dios poderoso que Dios lo ha usado en milagros. A él le llamaban ahí en el campo, en Santiago del Estero, en Argentina, a él le llamaban el hombre de la lluvia, porque cada vez que él venía llovía, es una tierra muy seca ahí en Santiago. Así que mi abuelo, y cada vez que iba, oraba y llovía en ese lugar, así que todos querían que venga porque venía la lluvia. Así que después, dice, mi abuelo contaba que él después ya oraba para que lloviera después que ellos se iban, porque llovía en el momento y no podían salir después del lugar, del barro, porque es una zona así muy de greda. Pero este varón, este hombre de Dios, a mí me tocó una tarde hablar con él, con 96 años él. Y él me llamó un día, en una tarde, y él me empezó a preguntar cosas acerca del pastorado, a mí. Yo le digo, abuelo, tú me estás preguntando a mí, tengo como 60 años de ministerio, no sé cuántos años, y me estás preguntando a mí, me estaba preguntando, tú que has andado, tú que has estado en otras naciones, ¿cómo es el pastorado allí? ¿Cómo funciona la iglesia allí? Y yo digo, wow, eso fue una enseñanza tremenda para mí, hermanos, como un niño queriendo aprender. Amén. Hermanos, nunca perdamos nosotros la inocencia de niños. A veces nos dicen, Dios sana, y decimos, sí, Dios sana, pero eso era para otro tiempo. Hoy, a ver qué dice la palabra acá, cómo es, tal. Y empezamos a poner peros y trabas y dejamos que la incredulidad se apodere de nosotros. Y eso frena el mover y la obra de Dios en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Quiero que vayamos a un último versículo y con esto termino. Ay, santo, la una. Y le voy a pedir a los hermanos, a los músicos que me ayuden, por favor. Y vamos a leer este último versículo. Quiero leerlo, hermanos, en este espíritu en el que estamos. Y yo sé que no es un mensaje, porque no lo he podido preparar así, mi esposa lo sabe, no es un mensaje de tantos puntos para esto. Es más el espíritu de la palabra lo que yo quiero soltar en esta mañana, que tú te vayas con un bosquejo o con un mensaje de tantos puntos para que Dios te sane. No. Es el Espíritu y es lo que Dios está trabajando en nosotros, porque Dios está trabajando profundamente. Cuando Jesús habla del niño, habla de humildad. Y así nosotros, el Señor nos ha hablado de humillación, el Señor nos está hablando acerca de la humildad. Yo escuchaba al pastor Ángel Zapata el domingo pasado, y yo veía la humildad en él y la sencillez del Evangelio, cuando él nos habló del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Y nos llevó por todo el libro de los Hechos con una sencillez y una humildad. Y Dios nos está llevando a esa sencillez del Evangelio. Sencillez en palabras, pero poderoso en el Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amamos la palabra de Dios, la estudiamos, la leemos y queremos crecer en la palabra, pero que no se nos llene la cabeza de argumentos, ¿verdad? Y de letra, sino que el Espíritu de la palabra sea obrando a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Póngase de pie por un momento en el nombre de Jesús. Y vamos a ir allí al libro de Juan, en el capítulo 14. Y estas son palabras de Jesús también. Aleluya.
Juan capítulo 14. Versículo 12. Dice así la palabra: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vuelvo a leerlo. En verdad os digo, son palabras de Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿De qué forma es glorificado en el Hijo? Porque oramos y porque hacemos las obras de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No es en mi nombre, en el nombre de un pastor o de una denominación, es en el nombre de Jesús de Nazaret. Él es la máxima autoridad, y en Él el Padre es glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una canción, y yo quiero que por unos minutos más, hermanos, si puedes, no te vayas en estos últimos minutos. Si puedes esperar unos minutos más, pero quiero que cantemos esta canción y que podamos adorar al Señor. Creo que, como dice el libro de Habacuc, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Así será conocida la gloria de Dios, la manifestación de la presencia de Dios. Dios será conocido en esta ciudad. Y quiero leerles también una palabra que recibía de parte del Señor esta mañana, pero quiero que podamos cantar esta canción así, como niños, adorando al Rey de la Gloria, adorando a nuestro Señor. Le hemos adorado en esta mañana, pero por unos minutos más, adórale al Señor. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Una vez más, dilo. Oh Señor, oh si podés levantar tus manos al cielo. Tu gloria llena la tierra. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena. Una vez más, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Yo adoro al Rey. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey. Yo adoro al Rey, al Rey de gloria. Yo adoro al
al Rey de gloria. Así queremos creerte, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Y creemos, Dios mío, que tu gloria cubrirá la tierra, Señor. El conocimiento, Señor. El conocimiento de ti, Señor, cubrirá la tierra. Cubrirá esta tierra. Cubrirá esta provincia. Cubrirá esta ciudad. Así como las aguas cubren la mar, Señor. Así como las aguas llenan el mar. Así, Señor, creemos que en estos días será conocida, Señor, será conocida la manifestación de tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, empieza a obrar en nosotros. Espíritu Santo, comienza a obrar en nosotros, restaurando, Señor, la inocencia que hemos perdido, Dios mío. Inocencia para creerte, Señor. Inocencia, Dios mío, para aceptar, Dios mío, tus mandatos, Señor. Tus órdenes, Señor, para creer en tus principios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Restaura, oh Dios. Restaura, Señor, y haznos volver, Espíritu Santo, a esa niñez. Haznos volver, Señor, a esa sencillez, a esa pureza, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Oh Señor, Aleluya. oh Decláralo. Señor, tu gloria llena. Adoremos al Rey juntos. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey. Es el Rey de Al gloria. Rey de Eres tú, Señor. gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor. Esta es la palabra que el Señor me daba esta mañana para ministerio a los pies del Rey. Diciendo así, lo escribía de puño y letra. Ministerio a los pies del Rey, yo estoy con vosotros. Así dice el Señor. Todo mi reino está a vuestro favor en estos días de gracia. Días en los que darás de gracia lo que yo te he dado. Días en los que harás lo que para muchos es locura, pero que es la cordura del cielo. Aleluya, sí, Señor.
Esa es la cordura del cielo. Esa es la cordura de Dios, la locura para los hombres. Así te dice el Señor, Pastor Juan Carlos, yo estaré contigo y te multiplicaré en gran manera. Muchos saldrán de tus lomos, muchos verán mi gloria en este lugar. Prepárate para extenderte. Ay, sí, Señor. Sí, Señor. Este es un tiempo de preparación. Es un tiempo donde Dios nos va a extender. Es un tiempo donde Dios nos va a ensanchar. Y esta casa se ampliará. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. No sé si el Señor nos ampliará para atrás, para aquí adelante, para los lados. No sé cómo Dios lo hará. Pero el Señor nos va a ensanchar. Este lugar será lleno de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios atraerá a muchos a este lugar. Por lo tanto, este lugar será lleno de almas con necesidad de Dios, con hambre de Dios. Prepárate para extenderte, porque tú vivirás los días que vio Fernando Vergara. Tú lo harás, porque a ti te he dado el poder de conquistar esta tierra. Avanza, camina, no te detengas, porque el lugar que pisare la planta de tu pie yo te lo daré. Porque yo voy delante de ti y haré un camino en estos días que nunca habéis transitado. Es un camino celestial que no podrás caminar si no es con la fe de un niño, con la fe de un grano de mostaza. Murcia, y escúchenme también todos los que nos están viendo por televisión, porque esta palabra es para la ciudad. Porque lo que Dios hace en medio de la iglesia, Dios lo hace para afectar la ciudad. Ay, para que la iglesia sea luz y sal de la tierra. Y así dice el Señor: Murcia, porque tú eres la más pequeña. Y yo me agrado en trabajar con los más pequeños, con los débiles, con los menospreciados y con los olvidados. Murcia, no eres reconocida como ciudad. Murcia, no eres reconocida en el mundo, porque el mundo reconoce capitales, el mundo reconoce grandes ciudades. Pero a ti no se te conocerá por las obras de hombres. A ti se te conocerá en el mundo entero por el gran avivamiento que yo encendí en este lugar. Y vendrán de las naciones a ver lo que yo estoy haciendo en este lugar. Santo es el Señor. Los sordos oirán, los ciegos verán, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los endemoniados son liberados, los enfermos mentales son sanados, y muchos creerán y muchos serán salvos, y una gran cosecha vendrá en este lugar. Prepárate, 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 Murcia, para la gran cosecha. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo he dado la palabra, Señor. Tú obras y tú haces, Señor, que lo imposible sea posible ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú levantas esta ciudad, Señor, ignorada por mucho tiempo, Señor, aún por los reyes. Ay, aún hay un dicho que se decía o se dice, un dicho popular: mata al rey, vete a Murcia.
ignorada, escondida. Pero en estos días, dice el Señor, yo levantaré en este lugar, en esta ciudad, un pueblo que me cree. Yo levanto en estos días un pueblo que avanza en el nombre de Jesús. Yo levanto en estos días un pueblo que me adora, que me alaba como niños. Así Murcia, porque ha sido la más pequeña. Así en esa humildad, en esa sencillez. Así yo empiezo a trabajar en este lugar, dice el Señor. Yo he empezado una obra en este lugar. He empezado una obra en esta ciudad que se extenderá a toda la nación y se extenderá a otros países. Y de muchos lugares vendrán a ver lo que Dios está haciendo aquí. En el nombre de Jesús. No es en una sola casa, Dios lo está haciendo. En la ciudad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hambre de su presencia. Sí, Señor, tenemos hambre y sed de ti. Y sed de su presencia. La quiero hoy. La quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy. La quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy. Aleluya. La quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy. La quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy. La quiero hoy. Encuentro sobrenatural con tu presencia. Deseo, dilo, como ríos, como un río de agua en el desierto, desea mi espíritu. un encuentro sobrenatural con su presencia. Deseo como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Dile al Señor, hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Aleluya. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. la queremos, Señor. Queremos tu presencia, oh Dios. Te amamos a ti, Señor. Tu presencia. La quiero, la quiero. Presencia, Señor, tu presencia, Dios. Aleluya, sí, Señor, sí, Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, que tu palabra, como nos hablaste el miércoles, Señor, tu palabra que es viva y eficaz.
Señor, sé eficaz para realizar, Dios mío, todo lo que tú has querido hacer en esta mañana en medio de nosotros, Señor. Y todo lo que tú has sembrado, Señor, a su tiempo, Señor, dé fruto, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendito eres tú, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay personas que están por primera vez en este lugar y yo quiero preguntarle si usted quiere dar un paso de fe y si usted se da cuenta que necesita de Dios en su vida, queremos orar por usted. Si hay alguien que nunca ha hecho o ha tomado esta decisión de decirle: Dios, yo te necesito en mi vida, yo te quiero en mi vida, yo quiero que usted pueda hacerlo en esta mañana y que podamos orar por usted. ¿Habrá alguien que dice: yo necesito de Dios, yo te necesito, Señor? ¿Habrá alguien en este lugar de los que han venido por primera vez o alguien que ya está asistiendo? Levante su mano bien alto porque queremos orar por usted. Gloria a Dios. Ya somos todos de la familia, ya estamos todos en el camino del Señor, creo yo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Caminemos, hermanos, en estos días, en esta inocencia y en este creerle a Dios de la forma en la que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Dios quiere usarte a ti y Dios quiere usarme a mí también. Amén. Así que anímate y dale al Señor lugar para que Él lo pueda hacer en ti. En medio de nosotros Dios hará cosas grandes y en esta ciudad el Señor lo hará a través de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor. Gracias. Y le damos otro aplauso al Señor que nos ha hablado. Aleluya. Gracias, Señor. Sea la gloria.